En Onda Regional, Plaza Pública. Seguimos en Onda Regional, empezamos las píldoras de economía doméstica del ICREF, que es el Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Contamos con ellos cada semana para poder divulgar de forma amena y de forma accesible cuestiones relativas a la economía, pero sobre todo la que nos toca de cerca a los usuarios. Ya hablamos de usuarios y consumidores porque tenemos la oportunidad de hablar con Belén Rodríguez Girona, pero antes Ana López Oña, que es la directora, nos va a introducir en la temática. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno. Vuelta a la normalidad, ¿no? Madre mía, vuelta al cole y a todo, ¿no? Que es la complicación en estos tiempos. Exactamente. Pues bueno. Sí, pues eso que dices, ¿no? Que recién iniciado el mes de septiembre, que es el mes de propósitos, el enero, ¿no? Para mucha gente, pues vamos a dar algunas recomendaciones para que este periodo sea lo más fácil posible. Y por supuesto, pues como siempre insistimos, que las decisiones que se tomen sean decisiones ordenadas y se hagan con cierta planificación. Muy bien. Y bueno, pues hemos invitado a que esté con nosotros a Belén Rodríguez, que es la directora del área de comunicación de Consumur, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, que nos va a trasladar pues qué es eso de la cuesta de septiembre y sobre todo esas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para que, bueno, pues para que tengamos un mes de septiembre lo más tranquilo posible. Estupendo, pues vamos a saludarla. Belén, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, porque sí que nos gusta hablar con vosotros de estas cuestiones más cercanas y además, Ana, nos ha gustado ese guiño que habéis hecho, ¿no? Porque estamos hablando de economía, pero los consumidores, al final, muchas veces tenemos que hablar con Consumur para cuestiones muy, muy cercanas, ¿no? Belén, la primera duda que teníamos es de qué gastos estamos hablando cuando estamos hablando de la cuesta de septiembre. Bueno, pues la cuesta de septiembre, que ya cada vez la vamos oyendo más, ¿no? Siempre no estamos más acostumbrados a la cuesta de enero, pero es que la cuesta de septiembre a efectos económicos no se queda, no le tiene mucho que envidiar, ¿no? A la de enero. Cuando hablamos de la cuesta de septiembre a todos nos viene a la mente la vuelta al cole, ¿no? Y cuando hablamos la vuelta al cole, la vuelta a la normalidad, y la vuelta al cole implica pues sobre todo un encarecimiento considerable a las economías familiares, sobre todo en una familia que tenga, pues estamos hablando de una familia con 2 niños en primaria, pues aproximadamente pues te puede suponer casi 1.000 euros extra ya solo la vuelta al cole este mes. Pero claro, no solamente hablamos de la vuelta al cole, hablamos de cuando retomamos la actividad, la vuelta al gimnasio, la vuelta a la incorporación a formaciones, pues a lo mejor apuntarnos a academias, apuntarnos a clases, actividades, ya no solo de los niños las actividades extraescolares y todo lo que incluye la vuelta al cole, sino también los adultos, ¿no? Si pensamos en una familia, todo lo que empieza en septiembre nosotros lo comparamos mucho con enero porque es como que empieza otra vez el año, ¿no? Empezamos otra vez a funcionar después de las vacaciones de verano y si sumamos todos los gastos que tenemos en septiembre, son considerables en pequeñas cosas, a lo mejor el apuntarnos al gimnasio, el renovar una suscripción, el renovar una formación, y al final eso es lo que engloba todo de la cuesta de septiembre. No tenemos que pensar solo en el cole, ¿no? Y en los niños, sino también en los padres, ¿no? En todo lo que reactivamos este mes. Belén, es que has dado un dato que lo tengo dándole vueltas en la mente, ¿no? Lo de los 1.000 euros extra para muchas familias. Eso para muchas familias es inasequible. ¿Cómo lo afrontan los consumidores? Pues a ver, estamos hablando, nosotros no hacemos así una estimación clara porque la vuelta al cole es muy variable, ¿no? Claro. Porque todo depende si el niño va a un colegio público, un niño a un privado, un concertado, y sobre todo también de cómo ahorremos, ¿no? Porque al final decimos, venga, la vuelta al cole cuesta una media de 500 euros. Más bien diríamos una horquilla entre 400 y 600.
por niño, pero claro, eso es si le compramos una mochila nueva, si le compramos un estuche nuevo, material nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos siempre a las familias? Bueno, vamos a no dejarnos, a intentar que esos 1.000 euros se conviertan en 800, ¿no? Y a veces eso es tan fácil como reciclar, mirar, vamos a ver lo que el niño tiene del año anterior, lo que puedo reutilizar para este año. Es verdad que aquí tienen un papel muy importante también los centros educativos, porque hay una queja de los padres cada vez más frecuente, y es que cada año nos dan ese listado de material para comprar al inicio del curso y a lo mejor cambian simplemente una marca, un modelo, y lo que teníamos del año anterior ya no nos vale de nada. A lo mejor el niño tiene rotuladores y lápices sin estrenar, pero como tienen que ser de una marca concreta, unas características concretas, ya no podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, es importante para ahorrar que también los centros se conciencien y lo faciliten, sean más flexibles a la hora de pedir el material y pedir lo que el niño va a necesitar para que podamos reutilizar de años anteriores. Claro, cuestión de eso ahorro. es una parte. Claro, ¿y qué más? A ver, cuéntanos, Belén. No, y luego también que se está popularizando mucho el tema de segunda mano, ¿no? El intercambio, claro. Las plataformas de intercambio, pues también es algo que está en auge y que nos va a ayudar a ahorrar. Es decir, ¿por qué tenemos que comprarlo todo nuevo? Que podamos reciclarlo, reciclamos, y oye, y si podemos utilizar algún material de segunda mano, pero que prácticamente a lo mejor no ha tenido uso, sobre todo a lo mejor los libros que nos suelen mandar, aparte de los libros de las asignaturas, pues estos libros de apoyo, de lectura, que a veces un niño lo lee y lo tiene ahí, ¿no? Pues a veces estas plataformas también nos ayudan a adquirir material de segunda mano que nos va a abaratar al final esa factura total del cole. Bueno, pues ya tenemos por lo menos una serie de consejos para los consumidores para que puedan afrontar este inicio, esta cuesta de septiembre. ¿En qué se diferencia de la de enero? Bueno, pues se diferencia sobre todo en que añadimos primero, vamos a decir que se asemeja especialmente en que son 2 meses del año, quizás lo más complicado económicamente. En el caso de septiembre, porque venimos del verano y venimos de los gastos habituales de verano, pero que claro, entre los viajes, compras, actividades de niños, hemos invertido mucho en ocio, en otros gastos, y que el consumidor está más relajado, y al final cuando el consumidor está más relajado, gasta más. Vemos las vacaciones como, bueno, ya llegará septiembre, ¿no? Y al final gastamos mucho más en verano, con lo cual el mes de septiembre el consumidor llega ya económicamente muy justo, ¿no? Entonces, al llegar tan justo, no tener prácticamente en la mayoría de hogares, ¿no? O en muchos hogares, no tener ahí un colchón financiero, hace que encima le añadimos el sobrecoste de la vuelta al cole y evidentemente, bueno, pues nos lo dificulta mucho pasar este mes. La cuesta de enero, venimos del mes de consumismo por autonomía, que las Navidades, ¿no? El mes de diciembre. Entonces, es verdad que son 2 cuestas similares en que empezamos con mucho menos dinero, con muy límite, con el dinero muy justo, ¿no? Y afrontamos gastos nuevos, ¿no? Pues si nos vamos a la cuesta de enero, pues en gastos pues sobre todo que suben los precios, donde más lo notan los consumidores, en esa subida de precios generalizada que vemos siempre en enero, ¿no? En el caso de septiembre, casi que me atrevería a decir que es más peligrosa incluso que la de enero, aunque popularmente la escuchamos menos, ¿no? La cuesta de septiembre parece que la escuchamos menos, pero económicamente al consumidor se le hace más cuesta quizás, yo creo que incluso la de enero. Fíjate, más peligrosa, que a veces es verdad, no lo pensamos. Nos has dado muchos consejos, sobre todo relacionado con el tema educativo. ¿Habría algún consejo adicional que deberíamos tener en cuenta? Bueno, pues sobre todo que el consumidor sea realista. O sea, aquí lo que le pedimos a los consumidores es que cada familia sabe su economía y lo que tenemos que tener en cuenta son nuestros gastos fijos, ¿no? Son consejos que parecen sencillos, pero luego llevarlos a la práctica a veces es más complicado de lo que parece, ¿no? Lo que tenemos que hacer es contar con los gastos fijos que sabemos que vamos a tener que hacer que caer en ellos, reducir al máximo pues todos los gastos que puedan ser superficiales, hacer una lista de lo que de los gastos fijos que vamos a tener, del presupuesto que tenemos, intentar ajustarnos a eso, no ir más allá de los ingresos que vamos a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en este mes
al final el consumidor cae en el sobreendeudamiento, que es a lo que tenemos que evitar. Tenemos que intentar ajustarnos al máximo, incluso fraccionar gastos si no lo podemos hacer frente. Oye, si no nos podemos apuntar a todas las actividades que teníamos pensadas en este mes, dejarlo para los próximos meses, ¿no? Porque al fin y al cabo octubre también hay muchas cosas que intentar, no todo en este mes, y sobre todo evitar eso, caer en ese sobreendeudamiento tan temido que al final a veces el consumidor opta por salidas rápidas que luego aún nos dificultan más los siguientes meses afrontar a ellos, ¿no? Sobre todo temas de créditos y demás. Fíjate que lo del sobreendeudamiento lo hemos hablado en muchas ocasiones en este espacio, pero en relación con la cuesta de septiembre, teniendo en cuenta esa peligrosidad que has descrito, ¿no? Que has dicho, es más peligrosa que la de enero, aunque no se hable tanto de ella, por lo menos desde ese punto de vista. ¿Cuánto o de qué forma se sobreendeuda la gente en esa cuesta de septiembre? Bueno, pues recientemente veíamos que prácticamente casi ya un 10% tiene que optar a créditos rápidos. Esto es un porcentaje muy preocupante, ¿no? Porque los créditos rápidos nos lo venden muy fácil, es muy fácil acceder a ellos. Además, lo vemos como una salida inmediata, como una liquidez rápida. Y nos lo venden de una manera que, pues no es tan peligroso, ¿no? El peligroso es luego cuando tenemos que devolverlo, porque cuando acudimos a un préstamo, a un crédito, es porque ya no tenemos solvencia, ya no tenemos un fondo de ahorro, con lo cual, octubre van a venir otro gasto, más el añadido de devolver los créditos que nos hayan dado. Entonces, hay que evitar caer, porque además tanto septiembre como enero son los meses donde este tipo de empresas más se promocionan, más se anuncian, más información le llega al consumidor, porque saben perfectamente que es cuando más necesitado de dinero está el consumidor. Es muy fácil caer en ellos, son muy atractivos, no nos piden prácticamente requisitos, y eso hace que sean muy llamativos para el consumidor, y que no valoremos también las prisas de necesitar dinero, hace que no nos planteemos vamos a ver bien ese contrato que estamos firmando, vamos a ver qué voy a tener que devolver después, si voy a poder después hacer frente a eso, ¿no? Entonces, ese momento de reflexión, cuando estamos en un momento de falta de liquidez, pues a veces no lo obviamos, y luego viene pues cuando tenemos que hacer frente a todo eso, ¿no? Y nos damos cuenta que a lo mejor la decisión que hemos tomado evidentemente no es la más adecuada. Si el consumidor no llega a fin de mes, tenemos que buscar todas las opciones posibles antes de caer en la solicitud de un crédito, la solicitud de un préstamo, ¿no? Vamos a intentar a ver de qué manera podemos hacer frente sin que sea siempre ese el último motivo. Y si tenemos que caer, pues ver bien qué condiciones y si voy después a poder hacer frente a ello. Es que fíjate, lo de las condiciones es elemental. Muchas veces lo hablamos en este espacio, como decíamos, y Ana, lo que yo quería plantearte también es un elemento que siempre habéis ido repitiendo, ¿no?, en este espacio, que en cierto modo este tipo de créditos pueden ser un regalo envenenado. No, totalmente. Como bien está diciendo Belén, el problema es cuál es la solución o el contexto en el que te encuentras con esos créditos, ¿no? Ajá. Porque normalmente suelen ser pues situaciones límite en las que tú al final lo que te lleva es a lo fácil, ¿no? Encontrar una solución fácil y lo más rápido posible, ¿no? Y en ese aspecto es como caes en esos préstamos o en esas tarjetas o en toda esa financiación rápida en la que, como bien ha dicho Belén, no te piden documentación. Cuando esas cosas pasan, siempre tenemos que estar alerta, ¿no? Porque nadie, como se solía decir, nadie da duros a 4 pesetas. Entonces, hay que estar un poco atento a estas cosas y, sobre todo, cómo podemos hacer para no llegar a esa situación. Siempre lo repetimos también, y también lo ha dicho Belén, pues una buena planificación, saber cuáles son tus costes, saber qué gastos fijos vas a tener o tienes todos los meses, y sobre todo saber en qué momentos puntuales del año vas a tener un exceso de gastos que, aunque no sean fijos, pueden ser de cualquier otro tipo, ¿no? Unos gastos variables, como es ahora en septiembre con el gasto escolar, fundamentalmente. Pues tener todo eso enfocado y saber de dónde puedes ir sacando cada mes o mes a mes, hacer esa bolsa para esos momentos puntuales y no tener que recurrir a estos créditos rápidos. Muy bien. Pues otra cuestión que queríamos ver con vosotras es el tema del fraude. En este caso, Belén, ¿aumentan los fraudes al consumidor en estas fechas? No sé si en comercio electrónico, en comercio físico.
Sí, evidentemente, mira, los ciberdelincuentes aprovechan la vulnerabilidad del consumidor. Y los meses donde el consumidor es más vulnerable son aquellos meses donde más necesidad económica tiene. O sea, todo esto va asociado. Entonces, cuando el consumidor está más necesitado, se engancha a ofertas llamativas, sobre todo a través de Internet, que es más fácil engañar al consumidor, ¿no? Nos basamos en cualquier anuncio un llamativo, de ofertas llamativas, y caemos, ¿no? Y cuando son precios irresistibles, bueno, pues todavía más. Uh-huh. Ahora, precisamente en este mes, se han visto ya fraudes, bueno, pues tanto de páginas web que nos venden material a un precio, material escolar a un precio muy bajo, que luego verdaderamente esa página no existía y evidentemente el consumidor paga y no le llega nada. Tanto también portales de segunda mano, donde también hay anuncios. Hay que llevar mucho cuidado con los portales de segunda mano, porque hay muchísimos fraudes a través de estos portales y después el consumidor está todavía más desprotegido, porque si a mí me engaña una empresa, yo tengo legalmente la figura, soy un consumidor. Ante una empresa yo puedo acudir a una oficina de consumo, a una asociación de consumidores, pero si a mí me engañan a través de un portal de segunda mano particular, yo aquí no tengo la figura de consumidor. Es un acuerdo entre dos partes, dos particulares, y aquí estoy todavía más indefenso. Y donde muchos engaños, albergan muchos engaños, son precisamente estos portales también de segunda mano de particulares. Plataformas, aplicaciones fraudulentas que imitan plataformas, que luego el objetivo es instalarnos cualquier tipo de virus o recopilar datos personales, también se populariza mucho. Realmente hay que llevar mucho cuidado, sobre todo a cualquier página web que nos vendan, que nos publiciten precios muy, muy llamativos. Ajá. Siempre que vemos un precio muy llamativo tenemos que ponerlo un poco ahí en duda, porque ahí puede haber gato encerrado. Y luego, cualquier aplicación que nos llegue mensajes de texto. Hay mucho fraude, ya no solamente cuando hablamos de los ciberdelincuentes, parece que vemos las páginas web, pero es que cada vez más están llegando mensajes de WhatsApp fraudulentos, mensajes de texto fraudulentos, llamadas incluso que recibimos que haciéndose pasar pues por colegios, por academias, que luego lo que quieren es recabar datos de los consumidores. O sea que tenemos que estar siempre atentos todos los meses del año, ¿no? Pero sobre todo en estos meses donde ahí los ciberdelincuentes ven a los padres especialmente como víctimas más fáciles, pues todavía mucho más alerta para evitar caer en situaciones estas, que luego es muy complicado, porque cuando somos víctimas de fraudes a través del comercio electrónico, hay que tener en cuenta que luego las páginas desaparecen, los mensajes desaparecen, son correos electrónicos que luego no sabemos quién hay detrás, y al final pues es complicado. Es fácil caer y es complicado luego poder solucionar, sobre todo pues si hemos dado dinero o han cogido nuestros datos, ¿no? Pues al final todo lo que se mueve online y cada vez se está profesionalizando más, ¿no? Cada vez recibimos mensajes mejor redactados, todo más fácil, sobre todo de engañar al consumidor. Bueno, pues lo vamos a tener en cuenta ahora con el inicio de curso, con lo que llamamos la cuesta de septiembre. Hemos hablado con Belén Rodríguez, directora del área de comunicación de Consumur, y Ana López Oña. Ella es la directora del ICREF. Muchísimas gracias a las dos y muy buenos días. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Buen inicio de curso para vosotras también. Nada, gracias. Nosotros vamos a dar paso ahora al boletín de noticias con Isabel González. Volvemos después del boletín. Entre otras cosas, nos acercamos de nuevo a Calasparra a ver cómo van los encierros hasta ahora.